Buenos días, mi nombre es Alejandra Vélez y el tema a tratar en esta presentación es sobre la reproducción de cefalópodos y gasterópodos. De los gasterópodos hablaremos sobre la subclase Prosobranquios, que esta está representada por los caracoles marinos, y las otras subclases son los opistobranquios, que son las babosas de mar, y los pulmonados, que tratan sobre los caracoles y las babosas de tierra. Estos prosobranquios se subdividen en tres órdenes: los arqueogasterópodos, mesogasterópodos y los neogasterópodos. Los arqueogasterópodos son los más primitivos, poseen una sola gónada y su fecundación es externa. Los mesogasterópodos son el grupo más numeroso de especies y el más variado en cuanto a biología. Generalmente la fecundación es por cópula, aunque también se presentan casos de hermafroditismo. Los neogasterópodos son los gasterópodos más recientes y evolucionados, cuyo comportamiento es básicamente similar al de los mesogasterópodos. En la reproducción sexual, las otras dos subclases, opistobranquios y los pulmonados, presentan hermafroditismo todas las especies pertenecientes a ese grupo. Sin embargo, en los prosobranquios solo algunas especies tienen esa tendencia. Entre estas especies tenemos a la patela, diodora, calyptraea, gmaea, punturella. La anatomía de la gónada en los arqueogasterópodos es similar en ambos sexos, solo se diferencian por el color. Tenemos aquí en los machos el testículo es de color blanco cremoso y a veces amarillo. En las hembras tienen el ovario de color verde, verde azulado, marrón, gris o morado. En los mesogasterópodos y neogasterópodos, además de las gónadas y los conductos deferentes, se distinguen en machos el pene y la glándula prostática, y en las hembras el oviducto con varias glándulas, el receptáculo seminal y la cámara incubatriz. La gametogénesis se puede distinguir con 5 estados. El estado de latencia, en el cual no se puede distinguir el sexo; el estado de recuperación, cuando se dividen las protogonias y espermatogonias; el estado prematuro, en que empiezan a madurar los espermatocitos y las ovogonias; el estado maduro, durante el cual se produce la maduración de los gametos; y el estado de puesta, cuando los ovocitos y los espermatozoides están listos para ser expulsados. Entre los factores que influyen tenemos la temperatura, el fotoperiodo y la alimentación. La temperatura afecta a ciertas especies y a otras especies. Estas no tienen respuesta a estas variaciones, tales como la Heliotis gigantea y la Heliotis crackerae. El fotoperiodo se desconoce con exactitud la relación que tiene sobre la maduración de la gónada. En especies como Heliotis crackerodi y en Discus anai sugieren que los fotoperiodos de 12 horas de luz estimulan la gametogénesis, mientras que fotoperiodos de 24 horas conducen a un bloqueo de la maduración y se reabsorben las gónadas. La alimentación. Mayor tasa de alimentación en individuos se traduce en mayor crecimiento y un almacenamiento de la energía metabólica en el hepatopáncreas, que será utilizado para la gametogénesis. Es decir, que entonces animales bien alimentados maduran más rápido. El ciclo reproductor y época de puesta. En prosobranquios se caracterizan por tener la gónada en reposo durante un cierto tiempo, después del último desove. Luego sigue una fase de recuperación, la maduración y de nuevo la puesta. Según la época del año en que se producen los desoves, se distinguen 3 categorías. El desove durante todo el año es cuando los individuos tienen la gónada madura en cualquier época del año. El desove de invierno, si la puesta tiene lugar desde finales de otoño hasta principios de primavera. Y el desove de verano, cuando la puesta se produce entre la primavera y principios del otoño. A esta categoría pertenecen la mayoría de especies. Desove. Existen varias formas de liberar los gametos de la cavidad palial. Entre estas tenemos huevos aislados y libres, que es la forma de
todos los prosobranquios que liberan huevos y espermas al mar, al medio, y ahí se fecundan. O puede ser huevos depositados en masas gelatinosas, huevos en cápsulas planctónicas, huevos en cápsulas fijas al sustrato, huevos en masas compactas o incluso el ovoviviparismo. Comportamiento durante el desove. Los arqueogasterópodos, los reproductores se mueven continuamente en aguas someras llegando a salir del agua. La presencia de esperma en el medio estimula al desove de las hembras. Cuando hay cambios de temperatura durante el día, los reproductores tienen la tendencia a escapar del medio. En los mesogasterópodos, Strombus luanus, el macho sigue a una hembra durante varias horas intentando acoplarse. Durante la cópula, el macho se sujeta a la concha de la hembra con el pie y esta duración es muy variada según las especies, que puede durar de 5 minutos hasta 15 horas. Las larvas. Los prosobranquios se presentan dos tipos de larvas, la trocófora y la Belliger. La Belliger está presente en los tres grupos, los arqueogasterópodos, los mesogasterópodos y algunos neogasterópodos, mientras que la larva trocófora está presente solo en los arqueogasterópodos. La característica de la larva trocófora es una larva cilíndrica o periforme con una corona de cilios. Esta forma cilíndrica de la larva va perdiendo su simetría al estrecharse por la parte basal, por donde empieza a formar la concha larvaria o protoconcha. La Belliger ya está la larva bien formada, ya presenta ojos, pie, opérculo, músculos retractores y tiene la protoconcha, ¿no? Y solo es propia de los mesogasterópodos y neogasterópodos. Es el único estado larvario de estos dos grupos. La larva quinospira, en algunos mesogasterópodos se forma una larva Belliger distinta de la convencional y esta es la larva, ¿no? Que posee la única característica, la diferencia con la Belliger es que esta posee dos conchas y esta solo se presenta en los mesogasterópodos, que es una variabilidad de la Belliger. Los cefalópodos. Hablaremos sobre cefalópodos decápodos para hablar de las sepias y los calamares, que son que tienen 8 brazos y 2 tentáculos, mientras que cuando hablaremos de cefalópodos octópodos, que son los que tienen 8 brazos, hablaremos sobre los pulpos, sobre el orden octópoda. Las características de los cefalópodos radican en el tamaño, que va desde 2 centímetros a 20 metros de longitud. No tienen reproducción asexual, presentan sexos separados y la mayoría tienen dimorfismo sexual, que se muestra en cambios de tamaño, siendo generalmente las hembras mayores que los machos. El tipo de huevo propio de los cefalópodos son los telolecíticos, en los que el vitelo abundante se acumula en el polo vegetativo de la célula rodeando el polo animal. El desarrollo de los cefalópodos es directo, por lo que no se habla de estadios larvarios porque no hay metamorfosis. La reproducción en cefalópodos decápodos. Caracteres sexuales externos. En los machos, el ectocotilo consiste en uno o varios brazos con modificaciones en la forma, tamaño, tipo de ventosas y en la presencia de estructuras derivadas de estas. Se puede distinguir el testículo maduro, que es una masa blanquecina situada en la región inferior de la cavidad paleal. En las hembras adultas tienen una bolsa o receptáculo seminal cerca del labio y a veces es posible observar las glándulas nidamentarias a través del manto debido a que adquieren una coloración rojiza. La anatomía de los órganos reproductores en hembras se presentan ovario, un oviducto, dos glándulas nidamentarias, ¿no? Que son las que vemos en imagen, un par de glándulas accesorias y el receptáculo seminal. En los machos se presenta el testículo, el conducto deferente, el complejo espermatofórico, el conducto eferente, el saco espermatofórico, el cual se prolonga formando el pene.
La maduración sexual y factores que afectan a la reproducción. La maduración, tanto estos dos factores solo se han podido estudiar en esta especie, Sepia officinalis, donde las gónadas crecen ininterrumpidamente durante la etapa juvenil. En las hembras, durante la maduración, el ovario tiene el doble de peso que las glándulas nidamentarias. Las gónadas femeninas pueden llegar a ser el 16% del peso total del animal. En los machos, el total de la gónada no suele sobrepasar el 5% del cuerpo, debido a que los espermatóforos no se almacenan en los testículos, sino en el saco espermatofórico. Los factores que afectan, tenemos el fotoperiodo, la temperatura, que controlan el crecimiento de la gónada en sus etapas iniciales. Altas temperaturas más intensidades luminosas débiles producen elevadas tasas de crecimiento de la gónada y maduración sexual. A mayor duración del fotoperiodo, la maduración se enlentece. Fotoperiodos de 23 horas impiden el crecimiento. Cópula, fecundación impuesta. La cópula suele tener lugar al amanecer. Después de algunos movimientos de cortejo, el macho pasa su brazo ectocotilo, que es ventral izquierdo, por el sifón y recoge un paquete de espermatóforos, que son transferidos por el mismo brazo a la cavidad palial de la hembra y depositados cerca del oviducto. Esta operación se realiza durante 10 segundos, que aproximadamente dura la cópula. Después de la cópula, la hembra nada lentamente y reduce la actividad respiratoria. Los huevos son fijados al fondo y su cantidad dependerá de las especies y el tamaño. Reproducción en cefalópodos octópodos. Caracteres sexuales externos. Los sexos están separados, es decir, que son dioicos. En la mayoría de casos, los machos y hembras son parecidos, aunque en los octópodos pelágicos el dimorfismo sexual es muy acusado. La fecundación es interna, los espermatóforos son colocados por el macho, como vemos aquí, son colocados al interior de la cavidad palial de la hembra, usando para esto el ectocotilo, ¿no? Que el ectocotilo es un brazo que se utiliza para la reproducción, y solo es este brazo el que se utiliza para la reproducción. Entre los octópodos pelágicos con dimorfismo sexual muy claro, como el argonauta y el tremoctopus, el ectocotilo cargado de espermatóforos se suelta del macho activamente y penetra en la cavidad palial de la hembra. Antes, los investigadores creían que este ectocotilo de esta especie era una especie de parásito, ¿no? Pero luego se llegó a la conclusión, debido a investigaciones, que se trataba del ectocotilo que se desprendía. La anatomía de los órganos reproductores en las hembras tienen un ovario, que se presenta en la imagen aquí, un ovario, uno o dos oviductos, que son estos, un par de glándulas oviductales, cuya función es la de secretar sustancias que envuelven al huevo antes del desove, y también como un depósito para el almacenamiento de los espermatozoides, que son estas glándulas oviductales. En los machos tienen un testículo, complejo de la bolsa de Needham, el pene, el espermatóforo. Para transferir los gametos, los machos, como dije antes, emplean el brazo que está destinado para la reproducción y que es llamado octocotilo, y que por lo general es el tercer brazo derecho en pulpos. La maduración sexual y factores que afectan a la maduración. En cefalópodos pequeños y medianos de aguas templadas y tropicales, el periodo reproductivo y la vida máxima del organismo coincide aproximadamente con un ciclo anual, mientras que individuos grandes y de hábitat frío puede llevar más tiempo en alcanzar la madurez. Los machos maduran a menor talla y peso que las hembras. La maduración está regulada hormonalmente y por la acción de factores ambientales, como la mayoría de especies. Su reproducción, su maduración, está condicionada por los factores ambientales. En los pulpos,
La glándula óptica es la encargada de que los organismos maduren y esta glándula es controlada por el cerebro, el cual a su vez es estimulado por el fotoperiodo. Entonces, uno de los factores que regulan la maduración es el fotoperiodo. Se ha observado que cuando los pulpos están expuestos a una baja intensidad luminosa, los individuos maduran sexualmente, y esto se debe a que la glándula óptica esté principalmente activa en condiciones de luz escasa. Se ha reportado también que la temperatura es otro agente importante en el control de la reproducción. En elevadas temperaturas, el pulpo alcanza más rápido su madurez. En cuanto a la disponibilidad del alimento, la falta de alimento posiblemente acelera la maduración en organismos adultos y la retrasa en organismos jóvenes. Hasta aquí mi presentación sobre la reproducción de organismos cefalópodos y gasterópodos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Tengan un buen día.